Muy bien, vamos a la carta del apóstol Santiago esta noche, mis queridos hermanos. Santiago usted lo encuentra después de la epístola a los Hebreos. Muy bien. Mira lo que dice Santiago capítulo 3 esta noche, en el versículo 1 en adelante. Santiago capítulo 3, versículo 1 en adelante. Tremendo lo que dice el apóstol Santiago esta noche. Dice la Biblia, ¿están conmigo, hermanos? Dice la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tremendo lo que está diciendo el apóstol Santiago esta noche. Primero, el apóstol Santiago nos está haciendo un llamado muy importante a todos nosotros como hijos de Dios, en donde nos invita a que no nos hagamos más bien muchos de nosotros maestros. ¿Qué dice la Biblia aquí? Maestros muchos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cuál era el problema que había en estos tiempos del apóstol Santiago? Como en todo el tiempo, o en todos los tiempos, hermanos, siempre van a surgir personas que van a querer demostrar algunas veces más capacidad que otros, y van a llevársela, como dice Santiago, de ser maestros. Pero ¿qué nos dice el apóstol Santiago? Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Será que Santiago está en contra de aquellos que enseñan la doctrina de la palabra de Dios? La respuesta es no. Si Dios mismo en la carta de Efesios está diciendo que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros profetas. Y cuando hablamos de maestros, estamos hablando de aquellos maestros que ejercen la enseñanza para dirigir a otras personas. Hablamos de personas que ocupan la palabra de Dios para exhortarles y guiarles por el buen camino. Pero ¿cuál era el problema con el otro tipo de maestros? Había un tipo de maestros que querían presumir que sabían la ley, que sabían la Biblia, pero hermanos, qué tremendo es, porque el orgullo se les subía a la cabeza. Qué triste es cuando una persona, hermanos, está bien que seamos maestros. El don de la enseñanza está en la parte de Corintios y en Romanos, y en donde la Biblia dice que es un don maravilloso. Y es más, cuando hablamos del don de la enseñanza, según Efesios capítulo 4, la enseñanza es un don a la iglesia. Es decir, que un hombre que es maestro dentro de la iglesia viene siendo como un don que Dios ha dado a la iglesia. El problema con esta gente, según Santiago, es que ellos, hermanos, no solamente se la llevaban de maestros, sino que el orgullo no les permitía enseñar lo que era la voluntad del Señor. Y por eso Santiago les está diciendo que no hay que hacerse mucho de esos maestros, sabiendo que ellos van a recibir mayor
condenación. Ahora, ¿no es cierto que al que más sabe, más se le demanda? Al que más conoce, al que más conocimiento tiene, pues más responsabilidad tiene delante de Dios. Entonces, Santiago está tratando de poner a este tipo de personas como queriéndole decir, está bien que seamos maestros, pero no se consideren como los maestros de maestros, que todos lo saben, porque si ustedes creen eso, ustedes van a recibir mayor condenación porque creen que tienen mayor conocimiento. Hermanos, la enseñanza tiene que estar asociada con la humildad. Un maestro necesariamente tiene que practicar la humildad en su vida. ¿Saben que la humildad es una de las, qué sería? De las características, uno de los frutos del Espíritu Santo en la vida del creyente, la humildad. ¿Ha visto usted maestros arrogantes, pastores arrogantes, ministros arrogantes, personas que Dios les ha dado dones y talentos tan lindos, pero que han hecho de los dones y talentos tan lindos algo para valerse del orgullo y de la arrogancia, y que todo el tiempo usted los va a ver arriba? Yo he visto, hermanos, créanme que he visto maestros, pastores, evangelistas que no se juntan con otras personas que no sea de su élite, de su clase, por decirlo así. Mire, tuve una experiencia en 1986. Tuve la oportunidad de ir a Brasil a un congreso que se llamaba Comiban, y ahí estaba un evangelista, pero bastante conocido el evangelista. Él iba a dar un taller sobre evangelismo explosivo o evangelismo personal. Y uno de los pastores que había ido conmigo decía, no, yo con él ni me le acerco porque me dejó con la mano tendida. No me quiso ni siquiera saludar. Me dejó con la mano así extendida y a todo el mundo saludaba y yo me quedé así con la mano extendida. Y solo se me quedó viendo y tuvo la oportunidad de darme la mano y no me la dio. Y cree, se resintió tanto que no asistió a ningún seminario que este evangelista dio. Pero ¿cómo puede afectar la presencia de una persona? Yo entiendo que tenemos que tener presencia como cristianos. Yo he leído tantos libros de psicología, de personalidad, que esto y lo otro, que hay que andar con la cabeza en alto, el cuerpo bien paradito y el pecho bien saltadito. Algunos no nos vemos con el pecho saltadito, nos vemos con el estómago saltado. Pero hay que andar con el pecho saltadito y que bien paradito y que... Muy bien, todo ese tipo de clases que quiera el ser humano recibir está bien. Pero una cosa es tener presencia y otra cosa es ser arrogante, prepotente, no saludar a los demás. Sobre todo un maestro, un líder, un cristiano, un pastor, un ministro, un evangelista, alguien que dice que es un maestro, tiene que estar lleno, hermanos, de una humildad tremenda que viene de Dios. Porque, muy bien, yo no quiero decir que soy maestro ni que soy pastor, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero si de igual manera yo fuera una persona, o yo no sé, no voy a hablar de mí, como dice el libro de Proverbios. ¿Cómo dice el libro de Proverbios? Allá se olvidó, ahí está. Alábate al extraño y no tu propia boca. Que lo digan los demás, pero que no lo diga yo. Un maestro que es arrogante, que es prepotente, hermanos, usted lo va a ver por las nubes todo el tiempo. Y él la sabe de todas, y si no lo sabe, se lo inventa. Y aunque no esté en la verdad, se lo inventa. Y se enoja cuando lo corrigen o cuando le dan una opinión. ¿Por qué? Porque está lleno de orgullo más que de humildad. Y sabe, hermano, de estos maestros que habla el apóstol Santiago esta noche, está llena la tierra. Y están llenas también las iglesias. Porque yo creo que el ingrediente para un maestro es la humildad. Y yo creo que a eso quiere llamar el apóstol Santiago. Por eso dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Imagínese usted, hermano, si todos fuéramos maestros, ¿a quiénes vamos a enseñar? No hubieran alumnos. Eso es como dicen, si todos queremos ser caciques en una iglesia, ¿qué va a pasar? No digo lo demás, ¿ok? Pero es una frase así que dice, bueno, muchos caciques para pocos indios. Entonces, imagínense, si todos quieren ser caciques, ¿en dónde van a estar los que van a ser gobernados o dirigidos? El punto es que cuando hablamos de los maestros que habla la Biblia, hay maestros usados
por Dios. Y los maestros están para enseñar la palabra de Dios, para dirigir la palabra de Dios a los hermanos, para exhortar, para guiar, para ordenar sus pensamientos con la palabra de Dios. El problema es cuando estos maestros en la iglesia del apóstol Santiago se llenaban de orgullo y hermanos, y se inflaban. ¿Cuál es el problema de una persona orgullosa? Mencionemos algunas cualidades de una persona orgullosa. Prepotente. Es prepotente. Prepotente significa una persona que es de veras, que es arrogante, que al solo ver el rostro se ve que es prepotente. En su mirada se ve que es prepotente. En su forma de hablar se ve que es prepotente. ¿Sabe quiénes manejan este tipo de prepotencia? Los supervisores en muchas de las compañías. Son supervisores y se la llevan de que ya son los dueños de la compañía. Usted va a una tienda y usted va a ver qué cajera es prepotente y qué cajera es condescendiente. Hay cajeras que si usted va y le va a cambiar algo, con mucho gusto. Y si algo vale mucho menos de lo que está el precio ahí, y ahí dice $3.99, ella hasta todavía se queda pensando, está muy barato, no puede ser que lo hayan puesto en $3.99. Y comienza a revisar en la computadora, comienza a ver esto, y hasta llama al gerente, ¿es verdad que está en $3.99 esto? Y llega el gerente y dice, sí, vale $3.99. Y ya le hizo perder 15 minutos como que fuera la dueña de la tienda. Entonces, bien se nota cuando las personas son ¿qué? Son prepotentes, arrogantes, son personas, hermanos, que quieren ver a las demás personas como de menos. ¿Qué otra cualidad es la persona orgullosa? Que no es humilde, es altanero, es vanidoso, es una persona que habla más de la cuenta, es una persona que tiene un autoengaño porque sabe que no es y está tratando de presentar algo que no es. Y por eso Santiago nos vuelve a decir, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Quién es el modelo o el ejemplo perfecto para ser maestro? Jesús. Jesús. ¿Qué dijo él en el Evangelio de Mateo 11:28? Léalo conmigo. Porque ahí en Mateo 11:28, el Señor Jesucristo nos dejó, hermanos, un desafío tan tremendo a cada uno de nosotros. Mateo 11:28. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, en el 29, al siguiente, el 29. Sí, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dijo el Señor? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que el Señor, siendo maestro de maestros, ¿usted cree que fue orgulloso, arrogante, prepotente? No, hermanos. Al contrario, me hace recordar siempre que en cada ciudad donde el Señor Jesucristo iba para predicar la palabra, mire, siempre que los discípulos querían intervenir para que no tocaran a Jesús, Jesús siempre permitía que lo tocaran. ¿Se acuerda aquel pasaje cuando aquellos niños querían hacer alboroto con Jesús y algunos de los discípulos ahí como que quizás Pedro, porque Pedro era el más como impulsivo, quizás Pedro, ay cipotes, háganse a un lado, escuincles, háganse a un lado, morrillos, quítense de aquí, no molesten al maestro. ¿Cómo? Patojos, háganse a un lado. ¿Qué otra frase hay para niños en nuestros países? Chamacos, güirros. ¿Qué otra? ¿Qué otro? ¿Cómo? Escuincle. ¿Qué otro hay? Plebes. Plebes, exacto. Chamacos, hipote, chamango. Entonces, imagínense, hermano. Ya me imagino yo el apóstol Pedro.